Buenos días y gracias por venir. Imagino que esto será muy breve porque es daos cuenta de la carta que imagino que junto a la nota de prensa os han entregado, la carta que llegó por fin de Hacienda, pero en realidad es la carta de la Administración General del Estado, la IGAE, que tan ansiosamente esperaba la mayoría, esperábamos casi todo el mundo, y que os damos copia tal cual de las 8 páginas de las que consta. Veréis que en algún caso, página 5, creo, página 7 y página 8, están anotadas, incluso subrayadas por mí, porque es como lo vi el viernes cuando llegó. El registro es de las 13:45, ¿no?, la salida, y la llegada eso de las 12, 12 y pico del viernes. Lo primero que hice fue abrirla y leerla con atención con el interventor y con el tesorero y obviamente con el equipo de economía, la directora general y otros miembros del equipo para ver cuál era el resultado. Veréis que el tono y el texto es un tanto farragoso, es lenguaje ministerial, pero que en mis propias notas se demuestra que lo que dice claramente la carta es que el Ayuntamiento sí puede, por segundo año consecutivo, acceder a financiación externa. Ya sabéis que hubo 7 años en que la crisis y el desbarate financiero de este Ayuntamiento lo hizo imposible. El año pasado pudimos por vez primera, este año por vez segunda. Sí podemos. Que la deuda como tal del tranvía del año 2009 no computa en términos de deuda municipal, sino, como llevo diciendo desde el año 2015 en cada comisión y en cada pleno que se me pregunta, solo computa en términos contables para la deuda de España ante Bruselas. La gran novedad es que reconocen que el IVA ya no cuenta. El importe del IVA eran 42.322.000 euros, esa es la otra novedad. Y la otra novedad era la única de las 2 opciones que podíamos valorar cuando apareció una vez más esta duda para algunos sobre este ayuntamiento. Yo siempre dije, puede pasar que la Intervención General del Estado diga que todo sigue igual, o puede pasar que nos impute como deuda municipal, en términos contables, la cantidad de dinero público municipal que dedicamos a subvencionar el billete del tranvía. Esto es, para que todos paguemos 75 céntimos en la tarjeta en lugar de los 2,5 euros que vale realmente el viaje del tranvía, dedicamos, en función de los usos, entre 60, 70, 80 millones de euros al año. Bueno, pues esa cantidad que dediquemos cada año a subvencionarle a la gente el billete del tranvía es la que nos computarán, o no, la que nos podrían computar, porque eso ni siquiera la carta lo solventa. Solventada la gran duda que algunos parecían tener sobre si la deuda del tranvía del año 2009 computaba o no para Zaragoza, es no. Así que, solventada esa deuda, ya nadie tiene ninguna excusa, ninguna razón oficial para no negociar los presupuestos del año 2019, que hoy cumple 41 días desde que el día 3 de diciembre del año 2018 mandamos el borrador que elaboró Zaragoza en Común a Chunta Aragonesista y al PSOE. Como sabéis, con Chunta Aragonesista, creo que después hablan, ha habido siempre un encuentro bastante sencillo. Lo esencial de sus propuestas ha sido asumido. Tenemos la intención de cumplir con la obligación como Gobierno de intentar aprobar a final de este mes en Consejo de Gobierno el proyecto de presupuestos, porque ahora hay un borrador para que se pueda negociar, al que el PSOE todavía no ha contestado nada. Espero que hoy, con la llegada de esta carta, eso cambie y hoy mismo podamos empezar a hablar. Porque el acuerdo Zaragoza en Común Chunta es muy importante, muy positivo, pero es insuficiente para que el presupuesto se pueda aprobar año 2019. Ya me adelanto a la pregunta. ¿Creo que se va a aprobar? Sí. Porque, como dije en 2016, 2017 y 2018, no concibo que Zaragoza no tenga presupuesto y no concibo que no haya un acuerdo PSOE-CHA-Zaragoza en Común para ese presupuesto que Zaragoza necesita y merece. Y el hecho de que sea año electoral, a mí me parece que es una razón aún más añadida a que cuanto antes tengamos ese presupuesto. El año pasado, el 8 de enero, hubo una convocatoria de Comisión Extraordinaria de Economía para que se aprobara de modo inicial ese presupuesto, que este año también hubiera podido ocurrir, porque el 3 de diciembre teníamos borrador. Todavía el PSOE no se ha sentado a hablar, yo espero que eso hoy cambie, su duda ha sido solventada y que cuanto antes tengamos ese presupuesto justamente por ser año electoral.
No sé si me dejo algo al respecto. Para mí es una noticia muy buena, pero nada sorprendente, no esperaba otra cosa. Quiero decir que 7 años sin que este ayuntamiento pudiera acceder a financiación bancaria, el año pasado lo logramos y este año también. ¿Por qué? Porque en junio del año 2015 nos encontramos con un nivel de endeudamiento, como sabéis perfectamente, del 126,4%, cuando el límite legal eran 110. Por eso el plan económico financiero, que era un horror, por eso el plan de ajuste, que era un horror, por eso la casi quiebra del ayuntamiento, que era un horror, por eso el impago de las sentencias condenatorias y por eso los 65 millones de euros que no se habían pagado en servicios públicos. Hoy la deuda no es de 1.000 millones de euros, la deuda es de 674, es decir, un 90%. Hoy puedo confirmar que, según datos de intervención, a día 31 de diciembre del año 2018, que es el dato que el Ministerio de Hacienda y la intervención del Estado exigen como dato referencia, es del 90%, del 126,4 al 90%. Por eso podemos pedir dinero a los bancos. En el borrador planteamos unos 32 millones de euros, podrían ser menos o podrían ser más, en función del acuerdo al que lleguemos con Xunta y con PSOE para, por fin, por segunda vez, poder invertir en Zaragoza. Os recuerdo que solo en impagos de sentencias condenatorias nos hemos asumido 100 millones de euros en esta legislatura, que en los 2 primeros años de gestión asumimos 64,7 millones de euros en servicios públicos que no habían sido pagados a proveedores y que solo en intereses de impagos hemos pagado 34 millones de euros y que aún así hemos bajado un 26% el nivel de endeudamiento de esta ciudad, sin desahucios, sin recortes y aumentando los presupuestos de cultura, de acción social y de vivienda un enorme porcentaje. Dicho esto, pues casi me callo y preguntad lo que consideréis. Creo que está bastante clara. La carta no, la carta es un tanto farragosa, pero nos hemos permitido daros la copia de la que yo había trabajado porque, bueno, cuando el viernes la estudiamos puse en naranja los párrafos fundamentales que nos dan la razón a lo que durante 4 años hemos mantenido. Bueno, una cosa más si me perdonáis. Vamos a llamarlo a casualidad, ¿vale? Vamos a llamarlo a casualidad que una deuda del tranvía del año 2009 de repente aparece como sospecha que haya que computarla como deuda de la ciudad justamente cuando en julio del 2015 Zaragoza en Común asume el gobierno y Pedro Santisteve es investido alcalde. Casualmente, ¿eh? Y casualmente esa deuda vuelve a aparecer desde el Ministerio cuando faltan 4 meses para las elecciones. Casualmente. Nunca esa deuda se planteó en 2009, 10, 11, 12, 13 y 14. Casualmente, supongo. Pero no computa para esta ciudad, solo computa para la deuda de España ante Bruselas. ¿Por qué? Con esto termino. Pues porque las normas por las que se rige la contabilidad municipal son distintas que las que rige la contabilidad en España para Bruselas. Como dice la carta de la intervención del Estado, en este caso concreto, creo que en la página número 7, al menos en el párrafo que yo he coloreado. Bueno, no sé si he sido claro, pero preguntad lo que consideréis. Bueno, es que la única hoja de ruta tiene una sola fase. Una vez la duda que el PSOE parecía tener, que el portavoz Javier Trives planteaba como razón por la cual no se sentó a negociar porque no sabían si podríamos pedir dinero a los bancos, cosa que me extrañó desde el principio, ya lo digo ahora mismo, me extrañó porque durante 3 años el único portavoz que se empecinó en que la deuda del tranvía debía contabilizar dañando y mucho las cuentas municipales era el extremo Jorge Azcón, pero el PSOE siempre defendió la misma postura que Zaragoza en Común, no cuenta. Bueno, luego plantean esta deuda para no sentarse. Deuda solventada, hoja de ruta, única fase. Vamos a sentarnos a partir de hoy, les voy a llamar ahora mismo en cuanto acabemos, tengo 2 citas más esta mañana, pero de camino arriba y abajo puedo llamar a Javier directamente para ver cuándo podemos sentarnos, porque es fácil, por 2 razones.
Una, porque hay un borrador que imagino tendrán estudiado, y dos, porque ya hay un acuerdo en términos globales casi cerrado sin detalles, a falta de 4 detalles, con Xunta Aragonesista. Y porque no puede no haber presupuesto, gobierne quien gobierne, sean cuales sean los equilibrios políticos en el ayuntamiento, no puede no haber presupuesto. Y esto se llama responsabilidad. E igual que lo hubo, pese a todos los bloqueos en los trienios anteriores, afirmo, creo fervientemente que los habrá. Ojalá lo hubiera ya. Ojalá lo haya la semana que viene, pero lo habrá. ¿Te he contestado? ¿Sí o no? ¿Puedo seguir? ¿Qué quieres que te...? En cuanto a contenidos. Bueno, esto es al revés ahora. No te entendía, perdóname. Xunta planteó sus 3 o 4 condiciones básicas y bien, 0 problemas. Ahora el PSOE tendrá que plantear las suyas y nunca ha habido grandes problemas al respecto. Cuando un partido plantea exigencias y enmiendas, unas le son vitales, otras importantes y otras, bueno, relativas. Se trata de que el presupuesto resultante sea el mejor posible para Zaragoza y que, por supuesto, contenga las esencias básicas que defenderán PSOE, CHA y Zaragoza en Común, porque si no, no sería un presupuesto real. Y cuanto antes lo tengamos, antes podremos aplicarlo y eliminaremos la prórroga que marca la ley para todos los ayuntamientos e instituciones del Estado. Que, por cierto, ya me gustaría a mí que esto pasara en otras administraciones, que no hay nada de lo que hablar, porque hay un folio en blanco, pero bueno, eso ya ellos verán. Manu, perdóname, que soy un poco... No, a ver, no computa nada. Si me equivoco nos corregirá la directora general. No computa nada. La gran novedad, dicho al principio, es, y lo voy a leer por si acaso, aunque ya digo que el lenguaje tiene la de aquel, el dato correspondiente al pasivo del IVA resultante será comunicado a la Intervención General del Estado, a la IGAE, al Banco de España, para que se incluya el dato en la publicación de deuda de procedimiento déficit excesivo. O sea, el IVA sí, pero el IVA ya está pagado. Además, el IVA se lo deduce luego la empresa, con lo cual no hay ningún cambio a nivel de endeudamiento. ¿Cuál es el otro cambio a nivel de deuda municipal? Que los 65, 70, 75 millones según año, en función del uso del tranvía, que dedicamos a subvencionar el billete de cada ciudadano y ciudadana para que no paguen 2,5 euros por billete, sino 75 céntimos en tarjeta, nos lo suman. ¿Qué puede suponer eso? Bueno, ahora los técnicos de los servicios están haciendo la cuenta, porque esto cambia cada año según resultado de usuarios, ¿no? Cuánta gente sube y baja, y eso nos podría colocar como mucho en el 101% de endeudamiento, porque el límite legal es 110, estábamos en 126,4, como he dicho, y hemos bajado al 90. ¿Qué significa eso? Nada. No significa nada. Mientras tú no superes el nivel legal del 110% que estipuló Aznar y que nadie más ha cambiado después, ni Rajoy ni Sánchez, no pasa nada. Podemos pedir la cantidad que consideremos razonable, que no será mucha porque creemos en el equilibrio, para las inversiones. Esa es la deuda. Yo creo que te contesto así, Manu, ¿no? O sea, lo que se podría en condicional, que sí, así, dices bien, en condicional, se podría imputar. Ahora bien, insisto, esto ya lo dije yo el año pasado, y lo dije en el 17, y lo vuelvo, y lo dije en la última comisión y en la penúltima, y textualmente dije, creo que todo puede quedar igual, o en el peor de los casos, que nos imputen la subvención. También tiene su guasa, que nos lo podrían imputar, pero aún así, como no superaremos el 101% de endeudamiento y el límite legal es 110, no cambia nada en el borrador de presupuestos ofrecido a Xunta y a PSOE. No cambia nada, porque el trabajo de gestión económica que se ha hecho los últimos 4 años por parte del equipo de economía creo que ha sido estupendo. ¿Para qué vamos a, si es lo que pienso, para qué voy a decir otra cosa? ¿Perdona? No te digo nada, David. No. No dice qué cantidad se debe imputar porque ese es el cálculo que los técnicos deben hacer y es lo que tiene que ver con la de la subvención al billete. Y lo que dice perfectamente es que los datos de deuda
no tienen por qué coincidir tanto en España, en Europa, como en Zaragoza, porque los registros y los modos y normas que lo regulan son distintos. Y, sobre todo, página 7, a efectos contables no puede trasladarse de forma autonómica a Zaragoza. Y en la página 8 y última, en este caso concreto, el importe imputable al ayuntamiento difiere del que debe registrar el ayuntamiento en sus cuentas anuales. No se imputa. Pero esto es lo mismo que ha pasado siempre en los últimos 10 años. Por eso digo, ¿es casual que la deuda nos asalte cuando CEC llega al gobierno o cuando faltan 4 meses para las elecciones? ¿Por qué no se planteó nadie esta duda en el 9, 10, 11 y 12? Que es que la deuda del tranvía es del 2009. Que no, lo que dice esa carta, ya entiendo que un tanto enrevesadamente, es que tenemos razón, que como mucho podrían en condicional imputarnos entre 75 millones aproximadamente por la subvención que dedicamos a que la gente no pague el coste real del billete, que son 2,5 €, sino por ahora 75 céntimos en la tarjeta, y que será más el año que viene en cuanto entre en vigor, este año, que será más este año en cuanto entre en vigor la gratuidad para chicos y chicas hasta los 8 años. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante, por favor, a los que les guste la memoria y la maldita o bendita hemeroteca o ambas cosas, muy importante en mi opinión, y es, se hizo mal, muy mal, en algún aspecto el contrato del tranvía, el pliego del tranvía. Para mí el tranvía es una cosa maravillosa que ha cambiado la movilidad zaragozana. Eso yo lo he dicho muchas veces. Soy muy fan del tranvía, mucho. Pero el pliego, hay una cosa que se hizo muy mal, y es que se dio por hecho que esta ciudad tendría 1 millón de habitantes y que, por lo tanto, habría cada vez más usos en el tranvía y que, por lo tanto, pasara lo que pasara, la ciudad dedicaría una cantidad de dinero público a subvencionar el billete. ¿Os acordáis? Bueno, lo que ha pasado es que hasta ahora hemos bajado la población, ahora comienza a subir, nunca ha llegado, y no sé si algún día de la historia llegará al 1 millón de habitantes, pero el pliego dice que aunque no se llegue al 1 millón de habitantes, todos aquellos billetes que no se vendan porque no somos 1 millón de habitantes, también, aunque no se usen, lo subvenciona el ayuntamiento a la empresa explotadora. ¿Sí? Eso es lo que se hizo muy mal. Y eso es lo que volvió Majaras a la intervención del Estado y al modo de computar o contabilizar esta deuda. ¿Me explico? ¿Os acordáis de ese pliego? ¿Seremos 1 millón de habitantes? Pues mira, no. Pero aunque no lo seamos y aunque no haya esos usos, hay que pagarlos desde el ayuntamiento. En el caso de que yo use el tranvía, se subvenciona la parte que difiere entre 75 céntimos y 2,5 €, ¿sí? En el caso de los que no se usan, se pagan los 2,5 € completos. Por eso la subvención cambia cada año, ¿lo pilláis? ¿Sí? Y eso lo dicen esos pliegos, que en ese punto creo que fue una locura. De verdad, no te digo nada. No, pero sí soy yo el que... ¿Qué porcentaje de nivel de endeudamiento, que es como se dice? Sí, lo dije antes. Nos encontramos al 126,4, junio 2015, ¿sí? Y según datos del interventor, para que no haya aquí ninguna deuda sobre la fuente, según datos del interventor, el nivel de endeudamiento a 31 de diciembre del 2018 es del 90%. Si nos acabaran imputando la subvención que el ayuntamiento hace a la gente que vivimos en Zaragoza para que nos cueste más barato el uso del tranvía, como mucho podríamos llegar a un nivel de endeudamiento del 101%. El límite legal es 110. Siempre, con la gestión económica realizada, estaríamos por debajo, con lo cual no cambia nada, ni la capacidad inversora, ni la capacidad de pedir dinero a los bancos para invertir, ni préstamos, ni nada. No cambia nada el borrador de proyectos de presupuesto que les dimos a los grupos. Bueno, ahora ha cambiado porque hemos asumido algunas peticiones de CHA.
A ver, eso cambia por meses y por trimestres, sube y baja. Te digo por qué. Por ejemplo, siempre es un poco más alto en enero hasta que cobramos los IBIs porque, además esto es un rollo de contabilidad que no sé quién lo va a entender, pero bueno, yo lo explico. ¿Por qué? Porque todos los fines de año se piden créditos toda la vida, y todos los gobiernos. A corto plazo a los bancos, que se devuelven en marzo. ¿Por qué? Porque así el ayuntamiento tiene liquidez para estar al día en los pagos a proveedores. Nuestro plazo medio de pago ha llegado a estar en 3 días. Encontramos 120 días de impago a proveedores. Cuando eso se devuelve, vuelve a bajar el nivel de endeudamiento. Lo que el Estado, el Ministerio y la intervención del Estado exige es el dato del día 31 de diciembre. Eso es 90%. Entonces, subirá al 101 si nos imputan, volverá a bajar. Y a 31 de diciembre del 2019 será bastante menor, si siguió como consejero, como mínimo hasta junio. De economía, digo, porque de concejal pienso seguir. Ya veremos. Ya veremos. Podemos hacerlo, ya veremos. Pues de lo que nos pueda llegar o no. Mirad, nos hemos acogido al fondo de impulso cuando han llegado catastróficas sentencias condenatorias, algunas de ellas previstas, y os recuerdo que otro dato negativo que nos encontramos al llegar al gobierno fue que el fondo de contingencia, que es esa partida indefinida que tiene que pagar contingencias desde un huracán que se lleve para allá, un destroce de la ciudad, hasta una sentencia. Y había 250.000 euros, una cosa ridícula e imprudente. Ahora hay 6,5 millones. Entonces, pediremos fondo de impulso local en función de que lleguen o no sentencias condenatorias y en el caso de que lleguen, que no podamos pagarlas con el fondo de compensación, que por ejemplo ahora mismo no está previsto porque tenemos recursos para pagar la última barbaridad que nos cayó por mala gestión del tiro de pichón. Entonces, lo pediremos o no en función de que hay otra condena que en principio no tendría por qué haber. Del pasado, que estamos hablando de condenas del 2009, 8, 10, 11... que es que solo en intereses hemos pagado 34 millones de euros. ¿Sabéis lo que son 34 millones de euros para invertir? Exactamente lo que podríamos pedir este año a los bancos como préstamo para invertir. Y que no tenemos porque hemos pagado en intereses por impagos irresponsables del pasado. Pues hola, si eran 300... Dilo, Ana. 367. No. Eso. Menos 387 menos los 42.322 del IVA, ¿no? Menos lo amortizado. Ahora son 214 o así. Pero otra cosa complicada de entender para la mayoría, supongo, pero es una metáfora que os he dicho muchas veces privadamente, en comisión y en esta mesa. Si nos tocara mañana la lotería 300 millones de euros y dijéramos, venga, vamos a pagar la del tranvía, y no podríamos. No es una deuda que haya que pagar. Está establecido cuál es el pago y la amortización semestral y anual en ese pliego de condiciones en la empresa privada que gestiona el tranvía, que es pública en un 20% y privada en un 80%. Entonces, todo esto es un rollo contable que se anota en los debes y haberes de la contabilidad a efectos de lo que España debe ante Bruselas, no lo que debe Zaragoza ahora ya demostradamente, como siempre. ¿Qué sé? Que lo decide la intervención del Estado, porque cuando ellos hacen las cuentas que les mandamos aquí, se rigen por normas distintas en Bruselas, distintas en el conjunto de España, distintas en los municipios. Y ellos, con sus cuentas, decidirán o no si nos imputan esa cuantía. Que ya digo, a efectos económicos no importa nada, a efectos de endeudamiento, que llegaríamos al 101 por ahora, que tampoco tiene ninguna consecuencia, como digo, porque estaríamos bastante por debajo del límite legal, con lo cual no cambia nada, insisto, ni el proyecto de presupuestos, el borrador presentado, ni la capacidad de pedir perras a los bancos préstamos para inversión.
No falta nada, no falta nada. Tenemos que hacer en los servicios técnicos las cuentas de cuál es el gasto de subvención. Si le imputan, avisarán, y si no, pues no avisarán y ya está. Las cuentas de cuánto es, hemos de hacerla aquí. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, cambia cada año. Por ejemplo, este año será mayor la subvención dedicada al billete del tranvía, porque hasta ahora eran niños y niñas hasta los 4 años, ahora serán hasta los 8 años, con lo cual habrá más dinero de subvención. Y también cambia en función de los usos. Cuantos más billetes se compren, más subvencionas. Y a veces al revés. Y a veces al revés. Porque, como digo, si lo usa mucha gente, tú pagas la diferencia entre los 75 céntimos que pagamos en cada billete por hora hasta el 2,5 euros que cuesta el billete realmente. Ahora, como ese maldito pliego dice que también hay que pagar aquellos billetes que no se usan enteros, porque se supone que íbamos a llegar a 1 millón de habitantes, pues por eso digo que son entre 65, 70, 75 millones de euros. ¿Y ya sé que es farragoso? Porque es contabilidad. Yo prefiero hablar de política, porque es más sencillo de que la mayoría lo entienda, pero me preguntáis por dineros, yo... Bueno, puedo pedirlo cuando tengamos aprobado el presupuesto y en ese momento pedir permiso al órgano tutelar, que es la DGA. Como en todos los ayuntamientos de España, su gobierno autónomo es el tutelar, menos en Madrid, que es el ministerio, porque lo dice el Estatuto de Autonomía de Aragón. Y en España hay una ley que dice que todo ayuntamiento que supere el 75% de nivel de endeudamiento tiene que pedir permiso. Por eso, en enero pedimos el año pasado, nada más aprobar el presupuesto a la DGA, autorización para el crédito bancario, y nos lo dieron en agosto y no fue real hasta septiembre. Espero que este año no pase eso. Pero sí podemos pedirlo, teóricamente se puede ya, sí. Con esos trámites que te acabo de contar. Sí, bueno, si nadie más quiere algo de esto ya, de lo que queráis sí me lo sé, pero por favor, que de verdad que estoy muy lejos, ¿eh? Sí, hoy he confirmado en el primer medio que me lo ha presentado, que me lo ha preguntado directamente, que ha sido una emisora, que sí, que este fin de semana, el sábado mediodía, después de una comida con mi pareja y con algunos amigos, decidí que me presentaba, que quería volver a presentarme como concejal en las listas de Zaragoza en Común, en el puesto que el proceso interno me designe, pero que lo haré en el equipo de Violeta. Esto significa que sería el número 2 en el equipo de Violeta Barba, en las primarias de Podemos. Luego Izquierda Unida, imagino que hará las suyas y todo el mundo hará las suyas, y cuando nos enfrentemos al proceso interno de Zaragoza en Común para definir la lista, nos colocarán en el puesto que nos coloquen, como pasó exactamente en 2015, porque uno en Zaragoza en Común, o una, se presenta a formar parte de la lista, no a un número. Y luego la gente en Zaragoza en Común te dice, tú aquí, tú allá, tú el 3, tú el 35, tú no entras, tú el 8. Esto lo dice la gente en Zaragoza en Común, en un proceso interno que define la Ruta 19 que la Asamblea aprobó hace unos meses. O sea, nos presentamos a concejales y concejalas, a candidatos. El número lo decide el proceso interno de CEC. Pero sí, en el grupo de Violeta para primarias de Podemos seré su número 2. No he dicho eso ni no, pero para nada. Lo que digo es lo que decía. No, pero es que eso lo dice Zaragoza en Común. A ver, en 2015 ya pasó así. Hubo 2 hombres y 2 mujeres, una mujer no salió, 3 sí, que fueron Pablo Muñoz, Alberto Cubero y Arantxa Gracia, mis compañeros de gobierno, que se presentaron avalados por Izquierda Unida. Hubo otras personas que se presentaron, por ejemplo, Pedro Santistepe, que se presentó avalado por Echenique, por Podemos. Fue avalado por Podemos. Y otros, por ejemplo, Pablo Híjar y yo, que nos presentamos a pelo. Nos presentamos. Y luego la gente votó y nos colocaron en un puesto. Y luego hicimos la cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Hubiera sido mujer-hombre, se hubiera ganado una mujer el número 1. Ahora mismo lo que digo es que hay una Ruta 19 y que es Zaragoza en Común y nadie más que Zaragoza en Común, ni presiones internas ni presiones externas, nadie más que Zaragoza en Común, los que tienen que decidir cómo nos colocan a las personas que queremos presentarnos en un número o en otro. Yo voy de número 2 de la lista de Violeta en las primarias de Podemos.
Puedo ser elegido número 2 de Violeta en la lista de Podemos y cuando nos enfrentemos al proceso interno de Zaragoza en Común dirá si soy el 3, el 8, el 23 o si no soy. Es que nos presentamos a la lista en un proceso interno que Zaragoza en Común tiene que definir. La gran diferencia, porque nadie más lo hace, es que esto es así. Conoceremos a todo el mundo que se quiere presentar mientras lo vaya comunicando. Hay gente que sé que se va a presentar y que aún no lo ha dicho, lo dirán cuando quieran. Otros que sé que no se van a presentar y lo han dicho públicamente, yo digo públicamente. Este fin de semana le confirmé a Violeta Barba, sí, me quiero presentar a concejal de CEC y lo voy a hacer en tu equipo. Porque lo decidí este sábado, lo otro era una posibilidad que yo no había confirmado. Me presento con Violeta, sí. Pero después, en la lista podemos aparecer como Zaragoza en Común decida, por fortuna. Podría ser. Y lo contrario, y que puede acabar en el 8 de CEC. Podría ser. Todo puede ser por fortuna, pero exactamente igual que en 2015, que es que la única diferencia es que en ese momento Podemos no presentó a nadie para candidato a CEC, los que lo fueron, digamos, a pelo, a pecho descubierto, como fui yo, como independiente, sin partido, sin aval de partido, excepto que en ese momento Pablo Echenique, pidió el voto para Pedro, y ya está. Y, Izquierda Unida pidió el voto para, y luego la gente hace lo que quiere, Luego la gente que forma parte de partidos o que no, hace lo que quiere, porque es Zaragoza en Común quien define su proceso interno. Y va a ser un proceso sí o sí confluyente de mayorías y yo creo que será, sea la que sea, una fantástica lista para revalidar el gobierno. Pero es que lo acabo de decir, pero es que lo dijo Nacho Escartín, lo dice Pedro Santisteve, lo dice Violeta Barba y lo he dicho yo esta mañana. Tengo aquí exactamente, y fue el minuto 10, segundo 17 de la comparecencia de Nacho Escartín, tengo el audio por si acaso, porque me parecen muy importantes las comas en los titulares, y entonces lo que dijo Nacho Escartín exactamente, y además hoy lo escuchaba en 2 emisoras de radio tal cual, dijo, no tiene por qué serlo, porque eso lo decide la gente en Zaragoza en Común, que es lo mismo que he dicho yo ahora y lo que dijo Violeta Barba cuando anunció su candidatura a las primarias de Podemos para poder competir en CEC. ¿Dónde iremos cada uno y cada una si vamos? Donde nos diga el proceso interno de Zaragoza en Común, que es que el hecho de que yo me vaya a presentar con Violeta como número 2 de su lista puede significar nada o mucho, es decir, incluso en las primarias de Podemos se puede votar de muchas maneras, entonces puedo acabar más arriba y más abajo, y en CEC, vamos, ya ni te cuento, pero como todo el mundo. ¿El qué? Pedro Santisteve es mi alcalde, y para mí la fórmula perfecta sería que Pedro fuera alcalde, Violeta fuera su número 2. Ese tándem es imbatible. Es lo que me gustaría, pero es lo que le gustaría al ciudadano Fernando Ribarés, militante de Podemos y militante de Zaragoza en Común. Nada más que eso. Y ese es un voto, el que yo emita en el proceso interno de Zaragoza en Común, nada más. ¿Quién decidirá quién es el número 2, el 1, el 2, el 3 y hasta el 31 de la lista que exige la ley? La gente en un proceso interno de Zaragoza en Común, como fue en el 2015, exactamente igual. Y en contra de lo que pasa en los demás partidos, que conocemos al número 1 y nadie más sabe quién va a ir después, porque los números 1 decidirán con su dedito quién va a ir en la lista de Pilar Alegría. ¿Alguien lo sabe? Yo no. ¿Cómo va el casting de Ciudadanos? Que esto ya ni elecciones internas, casting de famoseo. ¿Quién va a ser el candidato de Ciudadanos? La gran diferencia es que lo nuestro es todo transparente. Aquí no hay confrontación, aquí hay confluencia. Las izquierdas unidas y sus sensibilidades, Podemos y sus sensibilidades, los comunes y sus sensibilidades, los independientes y sus sensibilidades, confluiremos sí o sí todos enseguida para hacer una lista que revalide el gobierno de la ciudad, en los puestos y personas que el proceso interno de Zaragoza en Común, y nos van a dar igual todas las presiones que pueda haber, se decida. Y me colocarán donde me coloquen. Os recuerdo que acabé el 4, bajé el 7 por la lista, porque yo me presentaba a concejal y pude haber sido el 1 y el 23 fui el 7. Pues ahora igual. Solo que yo creo en Violeta, creo que esa aportación es muy importante, creo
que Podemos, que no estuvo como tal integrada estrictamente en esa candidatura porque eran recién nacidos, ahora es muy importante que confluyamos mucho más. Por eso creo que nadie debe faltar, que todos somos necesarios, incluso imprescindibles, y que la confluencia es la que puede parar a la extrema derecha de Jorge Azcón de la mano de Vox en la alcaldía, porque no habrá más opciones. ¿Quiénes vamos juntos? No lo dudes, no lo dudes. Que nadie dude que la confluencia existirá. Y que yo he hecho, hago y haré todo lo posible porque nadie sobre y todo el mundo sume. Por eso creo que es tan importante que Podemos elija en sus primarias a los candidatos y candidatas que después se van a ofrecer a la lista de Zaragoza en Común, en el puesto que Zaragoza en Común decida. Sí, pero es que para mí, yo es que de verdad no veo el drama, es que para mí creo que al revés, que es algo de lo que estar muy orgullosa. Estamos orgullosísimas de que sea así. ¿Algo más? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Me puedo ir? ¿Sí? Gracias.